Muy buenas tardes, amigos de Radio Máximo Digital. Hoy en un programa extraordinario de historia de Jalapa. Extraordinario porque está de visita en nuestra ciudad el doctor Arturo Burciaga Campo, doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid, título de experto en comunicación y gestión política, diplomado en archivística por la Sánchez Albornoz, poeta, historiador, un amigo entrañable con quien hemos compartido parte de nuestra formación académica allá en las aulas de la Universidad Complutense de Madrid a finales del siglo XX. Así es. Como historiadores hablamos ahora sí del siglo XX. Del Arturo, siglo pasado. Sí. Especialista en historia virreinal. Qué interesante es conocer esta historia virreinal, pero tú tienes el rompecabezas de este virreinato de la Nueva España de casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Tú tienes una versión propia de lo que fue Nueva Galicia. Sí, ese es un segmento de este virreinato de la Nueva España. De hecho, lo he asimilado como mi línea de investigación, esta región virreinal del virreinato de la Nueva España, pero en particular la Nueva Galicia desde otra perspectiva, que es el análisis, en este caso, de una historia, o intentar hacer una historia de la iglesia, de la institución eclesiástica para esta región de la Nueva Galicia, en particular el noreste de la Nueva Galicia, que es la parte precisamente que abarca a los estados actualmente de Durango, de Coahuila, un poco de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes. Entonces hemos hecho algunas investigaciones sobre esta región, en particular sobre la institución eclesiástica novohispana en esta región. Y bueno, estos son algunos de los productos historiográficos que se han publicado últimamente. Este es del año pasado. Es una colección de ensayos sobre la iglesia del noreste de la Nueva Galicia, y ahí se compilan algunos trabajos que han sido producto de mis investigaciones desde hace muchos años, donde hemos también implicado, por ejemplo, documentos del Archivo General de Indias, que en gran parte están compilados ahí, de los archivos regionales, en el caso del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, que tenemos mucha información ahí, de los archivos parroquiales y demás. Entonces aquí hemos hecho una compilación de este tipo de trabajos de investigación histórica para estos productos historiográficos. Arturo, el virreinato de la Nueva España, para los que estamos en el Golfo de México, para nosotros significó la puerta y la entrada de las autoridades del virreinato, del virrey o del obispo, y bueno, llegaban a Veracruz, puerto, se lanzaban rápidamente a pie de montaña, que sería Jalapa, de ahí Perote y Ciudad de Puebla, para extenderse. En esta región nosotros tenemos muchas dificultades porque no tenemos archivos. Entre lo poco que hubo, el descuido, las condiciones del clima en la costa del Golfo, el salitre, se perdió mucha información. ¿Cómo están los archivos en esa región de la República Mexicana que es el estado de Zacatecas? ¿Cómo están sus archivos coloniales? Tenemos varios fondos importantes. Está el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, cuya parte colonial o virreinal ya está organizada, ya está catalogada, y pues es el grueso de ese archivo. Tenemos documentos del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Son más de 2 millones de metros lineales de documentos en ese sentido, y ahí está un catálogo con varios fondos importantes. Son al menos alrededor de unos 15, entre 15 y 20 fondos los que tenemos ahí. Y hay otra parte importante también en este Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, que es el fondo del siglo XIX. Ese todavía no está organizado, no está catalogado, está ahí todavía acumulado en cajas, pero pues es un archivo muy importante que surgió en 1992 como archivo, como tal, gracias a las iniciativas de un personaje zacatecano muy importante, de un preservador
del patrimonio cultural, don Federico Sescos Leyen, incluso un premio nacional de ICOMOS, de este organismo internacional que es el que se encarga de la vigilancia, de la catalogación, de todo lo relacionado con el patrimonio histórico a través sobre todo de monumentos y sitios. Hablando de premios, esta obra que nos precede tuvo su premio de la banca de Banamex, ¿no? Que es tu tesis doctoral, que te acredita como doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Quién fue tu director? Cuéntame. Yo esa historia la viví porque fuimos compañeros, pero sí. 20 años después se olvidan las 20 cosas. años después. Bueno, mi director de tesis en la Universidad Complutense fue el doctor Pedro Pérez Herrero. Pedro Pérez Herrero, pues bueno, es una autoridad en el ámbito de la historia hispanista. Actualmente se está dedicando a historia contemporánea y lo ha hecho muy bien. Lo vi recientemente en Alcalá, en la universidad donde ¿Has hecho estancias académicas ahí, verdad? Hice una estancia ahí en el 2006. Fui el año pasado, me volvió a invitar a hacer otra estancia académica ahí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos que él dirige en la Universidad de Alcalá. Y bueno, fue Pedro Pérez Herrero, mi director de tesis. También fue mi maestro. También fue maestro de Rafael. Fue mi maestro en la Complutense y en la Rábida. En Santa María de la Rábida, sí, en una maestría en historia que ofertaban ahí en Santa María de la Rábida, ¿verdad? Sí. Sí, conozco muy bien su obra, su estudio regional. Claro. Y Pedro Pérez Herrero pues me dirigió mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre clero secular, o sea, del clero diocesano de la Nueva Galicia, con un enfoque en las regiones de Zacatecas y Guadalajara. Y mi tesis, conservé el nombre cuando se convirtió en libro, cuando se convirtió en proyecto, que lo mandé a Fomento Cultural Banamex, al premio Atanasio G. Sarabia, que es un premio bianual que todavía convoca a Fomento Cultural Banamex, y que pues tuvo la fortuna de ser premiado en la categoría de investigación profesional. En la 12ª edición yo había mandado otro trabajo también, un trabajo sobre un manuscrito novohispano del siglo XVIII que me encontré en la Catedral Basílica de Zacatecas, un manuscrito llamado Décadas Panegíricas de un personaje también zacatecano del siglo XVIII que fue clérigo, que estudió en el Colegio de San Pablo en la Ciudad de México, y que llegó a ser director de la máxima casa de estudios de esa época en Zacatecas, el Colegio de San Luis Gonzaga, fundado por jesuitas. Después pasó a manos del clero diocesano, y Joseph Mariano de Besanilla fue rector de ese colegio. Él es el autor de ese manuscrito del cual estoy mencionando, que encontré el manuscrito, hice un trabajo paleográfico, hice una introducción, notas, y lo mandé también a Fomento Cultural Banamex. Ese fue una mención honorífica. En la siguiente convocatoria participé con el Prisma en el Espejo, y fue el que... Ese documento que mencionaste, hay que mandarlo a Memoria del Mundo, de UNESCO. Es un documento que ya está publicado. Yo conseguí recursos para la publicación. Hay una segunda parte del manuscrito que ya no pude yo trabajar porque está en Saltillo, del mismo autor. Son décadas panegíricas, son 20 años. Yo publiqué la primera década, de 1781 a 1790, y en Saltillo, por azares del destino, está el manuscrito de la segunda década, de 1791 a 1800. Ya en la biblioteca lo van a publicar junto con otros colegas investigadores de la Autónoma de Zacatecas. Tengo entendido que van a publicar este manuscrito, que también está inédito. Pero como manuscrito, Memoria del Mundo Memoria del Mundo lo reconoce. Lo podría reconocer, sí, pero no sé cuáles sean las políticas en ese caso de las instituciones. Vamos a que meter y... Sí. Bueno, en el caso del primer manuscrito, ese está en posesión de la diócesis de Zacatecas, sí, porque el manuscrito original se encuentra en la biblioteca conciliar, de la sala conciliar de la Catedral Basílica de Zacatecas, que es obviamente la sede del obispado, la sede del obispo,
y está en la sala en la biblioteca de la sala capitular. Ahí se encuentra el manuscrito original de la primera década. La segunda década, que se fue a Saltillo, no sabemos cómo salió de Zacatecas, porque estaba en Zacatecas, desde luego, porque ahí fue concebida, ahí fue escrita, ahí fue estructurada. Hubo un trasiego de ese manuscrito, le hemos perdido la pista, pero al final de cuentas apareció en una colección particular. Esa colección particular va a dar con un saltillense, con un coahuilense, y actualmente el manuscrito se encuentra en la biblioteca del Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo, Coahuila. Ahí está el manuscrito de la segunda década, ya lo trabajaron, creo que está en prensa, me habían comentado, y también se va a publicar. Claro, esto también podrá ser parte de la memoria del mundo, pero aquí yo lo que estaba mencionando es que ya depende de las instituciones que tienen bajo su resguardo sus manuscritos. Por un lado el obispado y por otro lado el Centro Cultural Saltillo. Oiga, doctor, ¿por qué es importante que los mexicanos del siglo XXI estudien, conozcan y exploren los 300 años del virreinato de la Nueva España? Bueno, pues dicho de paso, antes hay que mencionar que durante la mayor parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, hasta los años 40-50, la historia novohispana fue denostada, fue marginada, fue ignorada, fue incluso hasta rechazada y también muy criticada, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las críticas acérrimas que hizo un Vicente Riva Palacio a través de sus novelas históricas, que dicho sea de paso también yo publiqué un libro sobre un análisis sobre 4 novelas sobre la Inquisición, desde las novelas de Vicente Riva Palacio, y él junto con otros personajes importantes, políticos, promotores culturales, escritores decimonónicos, pues se encargaron de alguna manera de sembrar lo que en un momento dado fue una cuestión un poco similar a la leyenda negra de España. Pues aquí, creo yo, nos inventamos nuestra propia leyenda negra contra el Imperio Español, contra el Reino Español, a través de ese dominio de casi 300 años. ¿Por qué es importante? Pues yo creo que hay una razón fundamental, y esa razón fundamental es que este periodo que fue denostado y que empezó a ser muy estudiado después de la segunda mitad del siglo XX y que hasta la fecha pues ha seguido dando frutos, tiene mucho que ver con la cuestión del mestizaje, el mestizaje biológico, pero sobre todo un mestizaje cultural. Tomar en cuenta también que es el periodo de la historia de nuestro país, incluso desde la época prehispánica, más largo que se ha vivido, alrededor de 300 años. Ni siquiera el Imperio Mexica los vivió de esa manera. Nosotros apenas llevamos 200 años, un poco más de 200 años. Esto quiere decir que haciendo una cuenta, en la cuenta larga del tiempo, como decía Brudel, estamos ante un ámbito histórico importante para los mexicanos, porque de ahí viene todo lo que se conformó como un laboratorio social en todos los órdenes de lo que es ahora nuestro país. Ahí se cocinó, entre comillas, lo que es la historia. De esa manera se conformó y tiene mucho que ver con esta. Vamos a un espacio musical que nos pidió el propio doctor Burciaga. Claro. Una de la focada, no te digo. ¿Cómo se llama? Tierra veracruzana. Mi tierra veracruzana.
De regreso después del espacio musical que nos pidió el doctor Borjaga Campo. Oiga, doctor, ¿cuál es el aporte de Zacatecas novohispana para el resto de la colonia y para México? Pues es un aporte fundamental. Ahí se descubren las minas de Zacatecas en 1546 por 3 exploradores. Después se integra un cuarto, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Temio de Bañuelos y Diego de Ibarra, que son los que se dicen los 4 descubridores, que incluso aparece su imagen en el escudo de armas de Zacatecas. El escudo de armas de Zacatecas pues tiene esa representatividad y esa importancia que tiene que ver con ese punto nodal novohispano en el septentrión, que son las minas de Zacatecas. A partir de ahí se apertura el camino hacia el norte. Ahí es donde llega el primer tramo del Camino de la Plata, que va desde la Ciudad de México hasta Zacatecas, y a partir de las exploraciones hacia el norte, pues ya se conforma lo que es actualmente el Camino Real de Tierra Adentro, y digo actualmente porque es una ruta itinerario cultural dentro de esa categoría, como tal, reconocido por la UNESCO desde el año 2010, desde la sesión de Brasilia, el 1 de agosto de 2010, cuando se presenta el expediente, un expediente conjunto entre México y Estados Unidos sobre este itinerario cultural, Camino Real de Tierra Adentro, y que es reconocido como tal, y que ahora está inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con 60 sitios de interés a lo largo de toda la ruta, 11 estados de la República, por los cuales cruza, llega hasta Nuevo México, y en el tramo de Zacatecas hay 13 sitios de interés, llamados sitios de interés como tales, que está por donde pasó el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces la aportación, pues es una aportación en este caso en todos los órdenes, es una aportación cultural importante, porque ahí es donde se va dando, se va originando lo que es el mestizaje mexicano, ahí se va estructurando, lo que mencionábamos antes de la importancia de esta época, pues ahí es donde precisamente se dan los primeros rasgos de identidades a lo largo de ese Camino Real de Tierra Adentro, y que es en la parte de Zacatecas, pues es sobre todo la cuestión de las minas. Había 2 polos importantes en el septentrión, 2 polos importantes que son los que yo he mencionado de alguna forma en estos trabajos, y esos 2 polos pues es por un lado Guadalajara como capital del reino de la Nueva Galicia, como sede del obispado, pero en el otro lado está el polo económico que menciona Tomás Calvo también en sus libros, en sus investigaciones, donde él le confiere esa importancia del polo económico nodal en el septentrión hispano a las minas de Zacatecas, que llegaron a ser las segundas más importantes en todo el orbe indiano, en todo el después del Potosí. Español, después del Potosí, las minas de Potosí, que actualmente están en Bolivia, Potosí, Bolivia. Entonces, pues esa es una de las importancias, es una de las aportaciones en este caso, dentro de este ámbito y también histórico, que sigue dando todavía, económicamente hablando, porque ahí en Fresnillo, Zacatecas, donde yo soy, hay un desarrollo minero metalúrgico importante. Las minas de Fresnillo actualmente son las minas productoras más importantes de plata en el mundo. Oye, doctor, ¿y esa plata pasó por Veracruz? Sí. Con destino a Europa. Pasó por Veracruz y también se fue por el Pacífico, Acapulco. Por Acapulco, en la ruta de la Nao de la China, que también fue una ruta descubierta en el siglo XVI, ruta descubierta con el viaje de ida y vuelta, el tornaviaje, que es el que no habían encontrado, para poder regresar precisamente hasta tierras mexicanas, que descubrió Andrés de Urdaneta, y que es una ruta transatlántica, transoceánica más bien,
que viene, es una ruta, incluso es una de las rutas reconocidas por la UNESCO como parte de esas rutas que yo mencionaba, como el Camino Real de Tierra Adentro. Una ruta importante también es la Ruta de la Plata, que así se llama, pero es una ruta de la Plata que viene desde Europa, que atraviesa el Océano Atlántico, que llega a tierras mexicanas y llega hasta el oriente, hasta Filipinas, hasta Manila, con esta ruta de la nao de la China. Es precisamente la importancia también que tienen estas rutas. Y desde luego, la extensión de la ruta histórica por excelencia, que es la ruta Veracruz-México, pues tiene su complemento, digamos, económico cuasi perfecto para el reino español, para el imperio español, pues a través de la apertura del Camino de la Plata, que llegaba hasta Zacatecas y que su extensión ya tomó la forma del Camino Real de Tierra Adentro. Oye, maestro, y háblanos del siglo XX, Zacatecas y la Revolución Mexicana. Pues Zacatecas en la Revolución Mexicana fue también, jugó un papel muy importante en la batalla de Zacatecas de 1914. En el 2014 se celebró el centenario de la batalla de Zacatecas, con bombo y platillo. Hubo muchas actividades, muchos eventos culturales, ediciones de libros, etc. Y el papel fundamental de Zacatecas en la batalla, pues es, todo el mundo lo conocemos más o menos, en el sentido de que ahí se dio una de las batallas más cruentas. Se gastaron 2 millones de balas, dicen la tradición histórica, en el transcurso de esos días de la batalla, que fue, la batalla principal fue el 23 de junio de 1914, con la señal a las 10 de la mañana de un cañonazo que iniciaba la batalla, comandada por 3 importantes generales: Francisco Villa, Felipe Ángeles, el genio de la revolución, y Pánfilo Natera, un general local que había intentado tomar Zacatecas en distintas ocasiones, arrebatarle el puesto de Zacatecas a las tropas federales, que en este caso pues estaban comandadas en aquel entonces por Victoriano Huerta. Entonces el papel de Zacatecas en esta revolución fue fundamental, porque después de esta batalla, a los pocos días, cae el gobierno de Victoriano Huerta. Y también surge la marcha de Zacatecas, ¿no? La marcha Zacatecas es originalmente era una marcha dedicada a un general, contradictoriamente un general porfiriano, de la época porfirista, al general Jesús Arechiga. Entonces se llamaba la marcha Arechiga. Entonces él dice también, en este caso nos dice algo de la tradición histórica, de que de manera muy modesta él rechazó que esa marcha llevara su nombre, compuesta por el compositor zacatecano Genaro Codina, y que esta marcha pues incluso ha sido nombrada el segundo himno nacional, la marcha Zacatecas, y pues hay cosas así. Y tiene letra, yo me acuerdo que tú tiene letra, sí. ¿Hay una estrofa? Tiene letra, por ejemplo: presto se estaba a combatir, oír llamad suena el clarín, apresurad, etcétera, etcétera. Esta letra incluso se canta en las escuelas públicas de educación básica por decreto gubernamental desde el sexenio pasado, donde estuvo como gobernador Miguel Alonso, que fue quien publicó el decreto. Si mal no recuerdo, sí creo que fue él como gobernador. Se publica el decreto que en los actos oficiales es entonada la marcha Zacatecas. En las escuelas públicas, además del himno nacional, se canta la marcha Zacatecas, ¿sí?, con letra y con música, y ese es en el ámbito estatal. Entonces, esta marcha, pues, de alguna manera, con este decreto, lo que se intentó fue resurgirla, porque ya estaba un poco muy olvidada, ya casi nadie sabía, nada más escuchaban la música y la identificaban como la marcha. Es marcha Zacatecas, no es marcha de Zacatecas. También ahí mucha gente dice marcha de Zacatecas, se llama marcha Zacatecas. Entonces esta marcha pues ha tenido también algo que decir. Hay una anécdota muy curiosa con la visita de Juan Pablo II a nuestra ciudad. En su segunda visita, creo, a México, llega
Una de las ciudades que visita es Zacatecas, y cuando llega a Zacatecas, cuando llega Que López Velarde lo predijo, ¿no? Al aeropuerto, está la banda de música del Estado, que todavía funciona, que actualmente es dirigida por el maestro Salvador García, y es la banda internacional de música del Estado de Zacatecas. Y entonces, cuando baja del avión Juan Pablo II, la banda empieza a entonar la música de la marcha Zacatecas, y hay ahí un testimonio que no sabemos si es cierto, pero el caso es que Juan Pablo le dice a uno de sus acompañantes, que en este caso era el obispo, el cardenal, ahora el cardenal emérito, que en aquel entonces lo lleva a Zacatecas, Rafael Núñez, y le pregunta al oído que por qué le están tocando una marcha nazi. Con ese sentido, dice, esta marcha parece una marcha de música así como nazi, ¿no? Así, por la enjundia de la música, ¿no? Eso dicen en el pueblo, ¿verdad? No sabemos si sea realmente cierto, pero es una de las anécdotas que se recuerdan alrededor de esta marcha Zacatecas. Cuando llega el Papa, que visita, y que precisamente, como tú dices, Rafael, Ramón López Velarde, en uno de sus poemas predijo. Soy Papa. En uno de sus poemas predijo, a mi tierra no es el poema sobre patria, es otro poema sobre Zacatecas, ¿sí? Se llama La bizarra capital de mi estado, el poema. Y entonces en una de sus versos dice él, y una campana, que qué lástima que no la escuche el Papa, ¿no? Y entonces esa fue la oportunidad de que el Papa llega, Juan Pablo II, va en una procesión, pasa por la Avenida Hidalgo, donde está la catedral de Zacatecas, y entonces ahí es donde se recuerda esa predicción de alguna manera, o lamento del poeta, de nuestro máximo poeta, Ramón López Velarde, autor de La Suave Patria, donde pasa el Papa, y entonces las campanas de la catedral de Zacatecas pues empiezan a sonar durante todo ese trayecto. Y ahí es donde se recuerda ese verso de López Velarde, sí, de ese poema. Pues ya nos estamos yendo, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted siempre ha venido a Jalapa, capital del sur de Veracruz. Muy bonita tierra. Muchos recuerdos. Fuimos compañeros 2 años en la Universidad Complutense. Hemos seguido ahora con las nuevas tecnologías de comunicación. Y qué bueno que el Congreso se suspendió, pero nos dio oportunidad de platicar aquí, de encontrarme con un gran amigo, con mi gran amigo Rafael. Sí. Muchas gracias. Y le mandamos saludos a nuestro embajador de México en España, su excelentísimo señor doctor Jorge F. Hernández, presidente del Instituto México España. Director del Instituto de México en España. Sí. Salud, Jorge. Jorgito, también compañero del doctorado allá en la Complutense. Muy bien. Pues nos estamos viendo y hasta pronto. Gracias. Sí, me mandes